Da- sí, yo quiero Inicie que, cuando de quiera. nuevo, danos un minuto Sí. que hace la conexión. Guillermo ya me avisa. Guillermo no nos va a acompañar hoy porque tiene cosas profesionales que hacer. Bueno, buenas tardes. Ahí estamos transmitiendo en vivo eh, para nuestro canal de Facebook. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en esta cuarta clase del primer módulo, el último módulo de tocoginecología. El viernes que viene empezamos con pediatría, que van a ser 4 clases también. Solo puedo decir después de esto, de todo lo que hemos pasado estas 4 semanas, de la repercusión, de la respuesta de ustedes, de que se hayan prestado este juego que les queremos dar de preguntas y respuestas, de hacer trampa o no hacer trampa. Realmente muchas gracias por todo. A ustedes, muchas gracias a SOCAT, muchas gracias al Consejo Directivo del Colegio Médico de permitirnos hacer esta locura de hacer clases para nuestros médicos. Vamos a llegar a diciembre con todo esto. Espero que tengan la paciencia para no caer y seguir haciéndolo. Nosotros vamos a poner lo que tenga de nosotros para que esto llegue a buen puerto. Espero que ustedes también. Y yo soy el anfitrión, así que te tengo que pasar a vos, Felipe, para que lo Dale, seas vos. dale. ¿Listo? Ahí te pasé, así que podés empezar. A ver, vamos a ver si me acuerdo Cuando quieras. cómo era apretar Tenés el compartir que está al medio, que es en verdecito, en el color diferente. Y ahí podés compartir. Tenés que tener la clase en tu escritorio de la compu, de la notebook. Sí. Perfecto. Compartí la clase y empieza. A ver, Era apretar los 3 puntitos de arriba, era, ¿no? No, ya está eso. Ya está eso. Ya sos el anfitrión de la. Y ahora, ¿dónde comparto? Compartir pantalla. Le Abajo, di. abajo dice compartir en verde, con una Sí. flechita para arriba. Lo tengo en mi cámara, el doctor Gustavo Peralta Jr. Ahí se Y ve, lo tengo chicos. perfecto. Al gran doctor Yapura, que también le mando salud. Muy Bien, bien. Felipe. Un saludo Perfecto, a pero todos. estás al último. Ahí está. Eso me gusta más. Muchísimas gracias. Empezó, Felipe. Bueno, chicos, después de esta introducción, también yo muy agradecido por la invitación al Colegio Médico. El trabajo de las sociedades científicas es muy importante en este tiempo de pandemia para la nutrición permanente de la parte científica, pero más que nada la comunicación de los profesionales que hacemos distintas especialidades, y el tema de hoy es un tema muy, muy frecuente en donde todas las especialidades intervienen. En algún momento vamos a ver que en nuestro consultorio alguna paciente va a llegar con una metrorragia. Y la metrorragia es, digamos, como decía, una de las consultas más frecuentes que tenemos en nuestra atención diaria. Y una metrorragia es de atención inmediata para las pacientes, diferenciadas de atenciones mediatas como las infecciones vulvovaginales, como infecciones urinarias, o las habituales, consultas habituales como las vulvovaginitis. Es decir, en nuestro consultorio hay pacientes que van a llegar por distintos síntomas, pero la metrorragia en especial es una patología o una entidad nosológica que es de una consulta inmediata. ¿Qué significa esto? Entran dentro de las clases de la urgencia ginecológica y obstétrica la metrorragia. Puede ser metrorragia per se, puede ser por una hiperplasia endometrio, pueden ser cánceres uterinos, pueden ser miomatosis, ya vamos a ir desglosando cada uno de los casos, o las famosas metrorragias disfuncionales. Yo le llamo hemorragias externas aquellas hemorragias que se dedican o están exclusivamente en el ámbito de la ginecología.
Este término que ustedes a veces sienten como menorragia, hipermenorrea, polimenorrea, son tipos de metrorragias menstruales abundantes, para que se entienda. Pero la metrorragia en sí es una hemorragia por genitales externos en periodos intermenstruales o cuando ha ocurrido la menopausia. Entonces, una es una alteración del ciclo y la otra es intermenstrual. Intermenstrual o posmenopáusica. Ahí vamos entrando. Por lo tanto, si yo tengo una paciente que acude con una metrorragia, tengo que pensar en dos cosas importantes cuando es anormal. Porque la paciente ha visto que en su frecuencia, en su volumen de pérdida de sangrado habitual y en su cantidad de cambios de paños diarios, ha notado que ha aumentado. Y para ella no es normal y consulta. Entonces tengo que pensar en el acto en dos cosas. ¿Será orgánico o será disfuncional? ¿Por qué se le denomina disfuncional? Porque podríamos ponerle funcional, porque es a todos los niveles donde puede ocurrir la alteración. Entonces decimos, sangrado uterino normal en paciente no grávida. Lo primero que tengo que descartar es, ¿esta paciente está en edad fértil? ¿Tiene o viene como consecuencia este sangrado de un embarazo? Entonces yo ya descarté el embarazo, ya vamos a ver el algoritmo de descarte, que es muy práctico, y digo, bueno, la paciente no está embarazada. He descartado eso y digo, entonces, ¿será una metrorragia? ¿Será una menorragia? ¿Será una menometrorragia? ¿Qué quiere decir esto? Que está acompañado de dolor, de inflamación, de spotting menstrual. Entonces pienso, ¿es orgánica o es funcional? Si es orgánica, tengo que hacer un examen físico completo donde encuentro o anomalías anatómicas, alteraciones benignas como ectopías genitales o ectopía del cervix, pólipos cervicales, fibromas uterinos, hiperplasia y pólipo endometrial, o alteraciones malignas que pueden ser cáncer de cuello, cáncer de útero. El más común es el de endometrio. Y si yo descarté todo lo orgánico, recién por descarte digo, es disfuncional o funcional. Y ocurre en distintas situaciones. Lo más común, los ciclos anovulatorios, como el síndrome de poliquitosis ovárica, como la digenesia ovárica, y también en la terapia de estrogénicas como los anticonceptivos. Estos son, es a nivel general. Cada tema lo vamos a ir tratando en particular. Entonces, decimos, volvemos a la hemorragia uterina orgánica. Me concentro en la pelvis, hice un examen completo de periné, de vulva, vagina, cervix, útero y anexo. Si la paciente está tomando medicamentos por alguna enfermedad sistémica o, volvemos a insistir, la presencia del embarazo, siempre en edad fértil, lo primero que tenemos que tener presente es la presencia de un embarazo o no, porque si no nos podemos comer un embarazo ectópico. ¿Cómo puede suceder? El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. A veces eso es muy importante saberlo. Y la otra parte es la hemorragia uterina disfuncional, que se debe exclusivamente a la alteración del eje hipotálamo hipófiso ovárico. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, chicos, de hemorragias de causa orgánica. El aborto espontáneo, el embarazo ectópico o la mola hidatiriforme, que también causa una hemorragia. También tenemos etiologías vaginales como el cáncer de cuello, tenemos el cáncer de endometrio o el cáncer del cuerpo uterino, que normalmente hay una variedad de cáncer de cuello que lo vamos a ver, de cuerpo uterino, que es el rhabdomiosarcoma, que es poco frecuente, que también nos podemos encontrar con una metrorragia. Este que ya le hablaba, que es una causa funcional, pero a la vez orgánica, porque es una patología ovárica precisa, que así lo vemos por la paroscopía a la poliquistosis ovárica. Es un ovario muy grande, más común, muy grande anatómicamente comparado con el tamaño y el volumen habitual. La corteza es blanca, nacarada y es gruesa, por lo tanto no se ven los estigmas ovulatorios como se puede ver en un ovario normal. Esta es la imagen general que tiene la poliquistosis ovárica en una ecografía, donde tenemos los folículos
primordiales, siempre del mismo tamaño, pueden estar acumulados en el centro, pero la expresión más común es en la periferia, como en Puente de Rosarios, donde lo deja el hilio vacío. Y eso es una expresión típica de la anovulación. Ya vamos a ver bien eso. Otras metrorragias de causas orgánicas son los quistes de ovario. Los más frecuentes son los que tienen líquido, aunque también pueden ser sólidos. Estos pueden variar la naturaleza histológica de cada uno. El tema es que estos folículos maduros no han podido abrirse para la ovulación, lo que le llamamos LUF, que es el síndrome de folículo luteinizado no roto. Son folículos grandes que han quedado del ciclo anterior o de ciclos anteriores, nada más que su corteza es tan dura que no se puede romper. Por lo tanto, son los famosos quistes de retención o alguna ecografía que viene la paciente y dice, no, me tengo un quiste de hace 3, 4 meses y no se me va. Entonces, ese tipo de patología es muy común verla en el consultorio. Volviendo a la poliquistosis ovárica, clínicamente estas pacientes concurren con el 25% cursan con amenorrea, el 90% tienen oligomenorrea, es decir, que sus ciclos son espaciados y en poca cantidad. El 90% de estos pacientes tienen algún tipo de hirsutismo idiopático y el 33% de ellas o más quizás cursan con infertilidad o un estado de subfertilidad. Otra de las causas orgánicas que habíamos visto es el cáncer de útero, que es el más frecuente, el del cuello. Recuerden, 1 de cada 11 mujeres en el mundo tiene cáncer de cuello, y el de endometrio es el cáncer del cuerpo del útero más común. Entonces, todo esto tenemos que pensar cada vez que vamos a descartar una metrorragia de origen orgánico. Orgánico. Acá está el rhabdomyosarcoma, y el cáncer de trompa es muy, casi infrecuente. Se ve muy poco, pero también existe, y también causa dolor pelviano por un lado y metrorragia por otro. Cáncer endometrial, vamos para otra década de la vida de la mujer, es muy común en la quinta y sexta década de la vida. Ocurre con un sangrado vaginal y es muy común en las posmenopáusicas. Las lesiones endometriales pueden invadir el cuello, el cervix, pero no es común que lo haga en vagina. Yendo a los tumores benignos, el fibromioma o leiofibromioma es la patología benigna más común del útero. Ocurre que sus fibras musculares lisas se esclerosan y se fibrosan y producen malformaciones donde hay inflamación, dolor y genitorragia. Acá tienen ejemplos de los miomas, todos han visto alguna vez los que entran al quirófano, este tipo de cosas. Estas son imágenes de este tipo de patologías. Y entramos a lo más difícil. Hola, Tamara, vivía a media cuadra de mi ex. Entramos, hay alguien que está hablando, no sé si se le ha desprendido el micrófono. A ver un minuto. Por favor, apaguen los micrófonos. Como que ella me había dejado y estaba... Ahí y volvía yo con mi ex. No importa, sigo. Frenaba para ver si yo estaba en mi ex, y varias veces me han dicho, yo me dejo de mi ex, pero por ahí yo iba. Es importante, ¿me escuchan bien a mí? Más o menos, pero sí. Doctor Chocobar. Trato de hacer una amistad, no me eche tierra, no me basure, no te metas en mi vida, o sea, y ahí ya me la crucé ya. Doctor, bárbaro. Muy Estoy bien, aprendiendo, son capos. Pablo. Muy bien, son capos. Seguí, querido, dale. Bueno, digamos, ahora entramos en la entidad más difícil de manejar. ¿Cómo se maneja una metrorragia disfuncional? Esto hay que concentrarse bien porque es importante saber la fisiología y la fisiopatología del endometrio, la fisiología del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Es importantísimo tener en cuenta esto para poder manejar y ir por descarte teniendo en cuenta todas las situaciones. ¿Qué es la metrorragia disfuncional? Es un sangrado uterino anormal como consecuencia de ciclos anovulatorios en ausencia de patología orgánica o médica. Entonces, ¿cuáles son las etiologías asociadas clínicas más comunes a la disfuncional? Como hablamos del ovario poliquístico, obesidad, anorexia, alto estrés, inmadurez del eje en una mujer postpuber,
perimenopausia, alteraciones endocrinas como en el páncreas, tiroides, prolactina y enfermedad sistémica. Entonces ya vamos pensando. Si nosotros pensamos en el eje hipotálamo, hipófiso ovárico y vamos pensando desde arriba hacia abajo, tenemos un montón de patologías que pueden ser disfuncionales en el momento de impactar sobre el aparato reproductor femenino. Recordemos que la mujer intraútero, cuando es embrión, tiene alrededor de 3 millones de folículos primordiales. Y cuando nace en el parto, hay una deprivación y una pérdida muy importante que pierde más de la mitad. Nacen con entre 300 y 500 mil óvulos. Entonces, la dotación de óvulos, que es lo que le va a dar la fertilidad, cae muchísimo. Y otra caída sufre en la menarca. Y a partir de allí, cuando empiezan los ciclos ovulatorios, es decir, la edad fértil, hasta su menopausia, va a tener ciclos ovulatorios para unos más o menos entre 300 y 350 mil folículos para poder ovular. Entonces, si yo pienso que la paciente va a tener tantos ciclos en su vida reproductiva, puedo deducir cómo impacta el eje a medida que va creciendo, van transcurriendo distintas patologías. Por ejemplo, yo había dicho al principio del ovario poliquístico, fíjense, el sangrado de las metrorragias disfuncionales pueden ser por 4 causas. Una por supresión de estrógenos, otra por disrupción de estrógenos, otra por supresión de progesterona y otra por disrupción de progesterona. Vamos a ver cada punto. Pensemos, ¿qué es supresión de estrógenos? ¿Dónde ocurre? Cuando a una paciente se le sacaron los 2 ovarios, por ejemplo. Quedó sin estrógeno. Entonces, ¿cómo actúa el eje en el ovario? Recuerden que el eje hipotálamo hipófiso gonadal actúa desde el cuarto ventrículo con la pulsatilidad de la GnRH, que es el factor liberador de gonadotrofinas, impacta en la hipófisis anterior, estimulando la FSH, que es la folícula estimulante. Esa viaja por sangre, llega al ovario, a los receptores ováricos, y en la primera parte del ciclo estimula la esteroidogénesis ovárica, la foliculogénesis. Si el ovario tiene buenos receptores, esa FSH va a actuar y el ovario va a producir estrógenos. Entonces, si yo le saco el ovario a la mujer o le quito los receptores, hice una supresión de sus receptores, no va a tener estrógeno. Por lo tanto, ¿qué significa? Supresión de estrógeno. ¿Qué otro ejemplo hay? La irradiación ovárica o la discontinuidad de estrógenos en pacientes cuando hay una amenorrea hipotalámica, por ejemplo, de origen traumático. Si ustedes quieren parar en algún momento, por favor, me avisan, porque por ahí es medio duro y arduo esta situación. Ahora, por disrupción de estrógeno. ¿Qué significa? Acá hay una relación alterada entre la cantidad de estrógenos y el sangrado y la cantidad de progesterona que tiene la paciente. El famoso spotting o la metrorragia que vemos acá. Esto es lo más común. Son pacientes que vienen al consultorio, no toman anticonceptivos y dicen, tengo un sangrado en la mitad del ciclo o tengo un sangrado después que termino de menstruar. Entonces, como les dije, el ovario responde a la estimulación de FSH, produce estrógenos, pero insuficientes. ¿Por qué? Al ser insuficiente no va a crecer el endometrio como debe crecer. Recuerden que el endometrio tiene una finalidad que es de anidar, y el endometrio para que anide tiene que crecer. ¿Y quién lo hace crecer? Los estrógenos, que hacen crecer las glándulas endometriales para hacerse afines de ser secretoras y luego se desidualizan para ser receptoras. Entonces, al no crecer el endometrio, es un endometrio chiquito, fino y débil. No tiene soporte, por lo tanto se cae. Ahí viene la fisiopatología del spotting o de la metrorragia. Por lo tanto, es un déficit inadecuado de estrógeno o un déficit inadecuado en la relación estrógeno-progesterona. Vamos a la otra. Sangrado por supresión de progesterona. Ocurre cuando hay una proliferación endometrial exagerada por estrógeno. Por ejemplo, yo estoy operando a una paciente y veo que tiene el cuerpo lúteo y se lo saco o lo quemo. Entonces, ¿qué hice? Ese cuerpo lúteo que fue producto del pico de LH
que hace subir la progesterona para recibir la anidación, yo se lo disrumpo y la LH va a bajar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Es como un mensaje que le dimos al endometrio que deprime. Al otro día la paciente, doctor, usted sabe que después que me operó, tengo un sangrado. Obviamente, ha hecho una supresión de progesterona porque le sacamos el contenido folicular de LH que tenía. Y la otra es la más común que tenemos en el consultorio, cuando las pacientes tienen amenorrea secundaria y le hicimos el pruebas de embarazo y dio negativo, le decimos, bueno, tómese estas pastillas que se llaman 2 días, que se llama prueba de progesterona, o le damos medroxi progesterona intramuscular y en unos días va a menstruar. Y efectivamente, cuando el aparato reproductor está indemne, la paciente va a tener una deprivación. Y eso es por supresión de progesterona. ¿Qué pasó? Esa paciente tiene alguna alteración funcional que hace que el estrógeno haya crecido, pero no hubo un mensaje para que deprive. Se lo damos nosotros o con la remoción del cuerpo lúteo mecánicamente o con la prueba de progesterona. Otro ocurre en la alteración exagerada de progesterona versus estrógeno. Por ejemplo, en el uso de anticonceptivos que tienen mucho gestágeno o cuando usamos progesterona de depósito. ¿Qué significa cuando vienen esas metrorragias y le damos inyecciones? Use Prolutón de pot, use tantas progesteronas por día y después, y claro, se le cortó el sangrado, pero resulta que cuando baja el efecto, vuelve a sangrar de nuevo, porque hace una disrupción de progesterona. El objetivo del endometrio es tener un equilibrio entre el balance de estrógeno y progesterona para que tenga un crecimiento vascular y glandular adecuado. Si no, se va a caer. Si no, se va a caer. La función del endometrio es anidar. Si no tiene un equilibrio perfecto, cuando yo construyo una muralla que tiene los cimientos, tiene las columnas, tiene los ladrillos, tiene el cemento, tiene todo, pero resulta que yo la construí y no le puse cal y cemento. Y el ladrillo está amontonado así nomás, viene un viento y lo voltea. Es así que pasa con el endometrio. Por eso hoy el endometrio se lo transforma como un órgano casi independiente para distintas patologías funcionales y sistémicas. Entonces teníamos dos tipos de sangrado, el ovulatorio y el anovulatorio. Entonces el ovulatorio es más común después de la adolescencia, es el 10% de las consultas del consultorio de estas pacientes. Hay una irregularidad asociada al cuerpo lúteo o manchado, que es el spotting. ¿Con qué también lo puedo asociar? La deficiencia folicular o lútea o la famosa fase lútea inadecuada. Es frecuente en pacientes que hacen hemorragias pre y postmenstruales o bien se muestran como polimenorrea. El paciente confunde porque termina de indisponerse, pasa 1 o 2 días y vuelve a sangrar y ella cree que es la misma menstruación. No, es otro sangrado porque tiene una disrupción de progesterona. La enfermedad de Halban es la persistencia del cuerpo lúteo que yo le decía, tiene un alto nivel de LH intratecal y produce menorragia, o sea, con dolor. Y hay otro tipo de genitorragia y de ahí vamos a pensar bien. Por eso hay algunas pacientes, yo le di un antiinflamatorio y anduvo bárbara. Miren esto. Alteración en las prostaglandinas. Su síntesis puede, cuando está alterada, generar una hemorragia anovulatoria. ¿Qué significa? Hay una disminución de la prostaglandina F2 alfa que produce una vasoconstricción y la contracción miometral. También de la PGE2, que estimula la contracción del miometrio, junto con un incremento de la I2, que provoca vasodilatación, relajación miometrial, y eso reduciría la agregación plaquetaria. Al no haber agregación plaquetaria y haber fenómeno inflamatorio, serían los responsables de la hemorragia uterina. Por eso este tipo de pacientes, que son un cuadro nosológico más reducido, responden a los AINES, al ácido mefenámico, digamos, a veces hasta el diclofenac o los AINES comunes andan muy bien con esto. Y obviamente en esta parte tenemos que hablar y no olvidarnos de los que tienen discrasia sanguínea, coagulopatía o tienen fibrinolisis.
¿Qué pasa en el ovario? Los quistes funcionales de los ovarios y los tumores funcionales de los ovarios también producen hemorragia porque hay una alteración endocrina y que producen causas de hemorragia, ¿no es cierto? Habíamos hablado al principio qué pasa con la nutrición. En la obesidad, recuerden que tenemos 3 tipos de estrógenos en el organismo. El estradiol, la estrona y el estriol. El estradiol es el estrógeno útil, el biodisponible, el que sirve. La estrona es el estrógeno de depósito que está en la grasa. Y el estriol es el producto metabolito final de la acción del estrógeno, del estradiol. Es decir, que se llama estriol urinario. El que me sirve a mí es el estradiol. El obeso tiene mucha estrona, la obesa tiene mucha estrona porque fija la grasa periférica. Pero esa estrona hace androgénesis. Por lo tanto, la paciente que tiene un IBM o un índice de masa corporal mucho mayor a lo que corresponde, tiene mayor producción de andrógenos. Por lo tanto, ahí genera una metrorragia disfuncional por una alteración también en el eje. Pero mira dónde nos vamos, a un eje periférico, a un eje periférico. Lo mismo pasa con los trastornos autoinmunitarios como la artritis, la tiroiditis de Hashimoto, el lupus eritematoso. Provoca cambios endocrinológicos porque hay ya una insuficiencia ovárica. Puede ser por autoanticuerpos a nivel de los receptores del FSH y vendría a ser lo mismo que pasó cuando conté hace rato, cuando los receptores no son suficientes para generar el ciclo, o porque genera una alteración en la respuesta inmunitaria, porque hay una autoagresión y se mueren los receptores. Exógena, por ejemplo, fármacos que actúan a nivel hipotalámico, y esto es no menos frecuente. Pacientes que han usado morfina, reserpina, fenotiazida, inhibidores de la MAO, drogas anticolinérgicas, la clorpromacina, que varían el eje. Por ejemplo, pacientes que usan crónicamente inhibidores de los NH para la parte gastrointestinal. Acá creo que está el doctor, también lo vi, el doctor D'Angelo de nuevo. Los que usan crónicamente esos bloqueantes gástricos pueden producir metrorragia. ¿Por qué? Porque alteran el núcleo arcuato y hacen que la pulsatilidad de la GNRH se altere. Por lo tanto, va a haber una metrorragia también a la larga, o puede generar amenorrea. Lo mismo pasa en las que toman tranquilizantes. ¿Por qué? Porque también, recuerden, que los núcleos de la base y en el hipotálamo tenemos, es como un cantero lleno de flores. Y yo tengo geranios, margaritas, claveles, gladiolos. Y resulta que cada uno es, uno para el hambre, otro para el apetito, otro es para el eje hipotálamo, otro es para la saciedad, otra para el sueño. Y resulta que estos ganglios de la base, que son receptores, que son neurotransmisores, se impregnan de oleadas. O sea, no hay especificidad. Por lo tanto, tengo un mensaje de un drogadicto o de alguien que ha usado alguna droga tóxica y hace a oleada. Por lo tanto, el paciente tiene respuestas ambiguas. Puede tener amenorrea, puede tener llanto, puede estar contento, tiene sueño, tiene insomnio. Entonces, tiene distintas respuestas neurológicas. Entonces, también en ginecología pasa lo mismo. La respuesta ginecológica es muy ambigua a este tipo. Por ejemplo, también la ingestión de fármacos o anticonceptivos en forma inadecuada o algún sustitutivo en la menopausia. El típico ejemplo a nosotros los ginecólogos que vienen pacientes que están medicadas en la menopausia por su osteoporosis o las que usaron tamoxifeno por el tema de cáncer de mama. Entonces tenemos que controlar el espesor endometrial que nos dice que es demasiado grueso y se cae, por eso genera una metrorragia posmenopáusica, o ese endometrio ha crecido por un estímulo de estrógeno que la paciente no sabía, que lo adquirió en algún cosmético, que lo adquirió en alguna medicación o en la ingesta involuntaria de carnes o alimentos engordados con estrógeno. Miren lo que pasa. Entonces yo hablaba de las alteraciones vasculares del endometrio. Hay fibrosis en las arterias espiraladas que hacen que estén más susceptibles a la ruptura y por lo tanto ocurren las presencias hemorrágicas. Las patologías suprarrenales, por ejemplo, hiperplasia suprarrenal, Addison, el Cushing, el síndrome adenocorticotrópico, las hepatopatías
insuficiencia renal, todo eso genera alteraciones en la síntesis de estrógenos. Recuerden que el estrógeno lo produce el ovario, pero tiene que correr sistémicamente por todo el organismo y generar su paso hepático. Es fundamental, porque si no, no se hace útil. Entonces, ahí es donde ocurren los trastornos sanguíneos, porque influyen en los factores de la coagulación sanguínea. Acá estamos, ¿ves? Como la enfermedad de von Willebrand, deficiencia de trombina, la trombocitopenia idiopática, los deficiencias de factor 2, 5, 7, 9, o 11, perdón, son factores que producen hipermenorrea y menorragia. Y la última, que es una entidad no menos frecuente, el estrés y las situaciones emocionales conflictivas. Recordemos, volvemos al eje. Todo ocurre en el hipotálamo. El eje necesita un bienestar para generar órdenes en todo el eje hipotálamo hipófiso ovárico. Entonces, así como ocurre la amenorrea primaria psicógena de las pacientes que nunca han menstruado por algún problema psicológico, historias de abusos, historias de algún tóxico, etc. Tenemos las metrorragias psicógenas por caso contrario. En vez del eje ha empezado a funcionar, de repente quizás haya parado o no, pero empieza a generar hemorragias sin ninguna causa. Obviamente tenemos que descartar primero las orgánicas. Ahora vamos al anovulatorio. Cualquier disrupción, después de haber hablado del eje, cíclica de la GNRH, FSH y LH, puede causar anovulación. La inmadurez es la más común en la menarca, la inmadurez del eje. Son pacientes de 14, 15 años que ya han menstruado alguna vez y concurren al consultorio con la madre Daniela, por ahí nos puede dar mucho más ejemplos de esto y dice, mire doctora, mi hija empezó a indisponerse a los 12, 13 años, venía bien y de repente dejó de menstruar. Y uno ve que su índice de masa corporal no es el adecuado, no se alimenta bien y tiene ciclos anovulatorios. Obviamente porque hay una inmadurez del eje hipotálamo, hipófiso ovárico, por lo tanto no hay que tener, digamos, mucha alarma en esta situación, mejora las condiciones higiénico-dietéticas y mejora el ovario, porque hay una disminución en la sensibilidad del ovario. Otra es, lo mismo pasa en las perimenopáusicas, cuando ocurren pacientes entre 40, 50, 55 años, dicen, doctor, a veces menstruo, a veces no, y ocurre lo que está pasando acá, un síndrome anovulatorio, que es mucho más común. El 14% de las pacientes que llegan con perimenopausia y sangrado va a tener otra patología aparte del disfuncional, el 14%. Por lo tanto, vuelvo a insistir, lo primero, descartar lo orgánico, embarazo o no, patología benigna o maligna, y recién decir, es disfuncional. Entonces, tenemos que averiguar los antecedentes reproductivos, como la regularidad menstrual, cuándo fue su última regla, incluyendo la duración, el flujo premenstrual o no, si hubo un embarazo o no, cuántos abortos tuvo, la terminación y si está usando anticonceptivo o alguna medicación nueva o algún cosmético nuevo. Entre los antecedentes, no olvidar diabetes mellitus, hipertensión, hipohipertiroidismo, enfermedades hepáticas, enfermedades de medicaciones utilizadas como anticoagulantes o aspirina, eso ya lo sabemos. Dijimos cómo íbamos a examinar la paciente dentro de la parte del laboratorio. Tenemos que ver las mamas, porque si hay galactorrea podemos tener un síndrome hipotalámico, como todo el mundo sabe. El laboratorio PAP hemograma, cultivos endocervicales buscando clamidia, micoplasma, ureoplasma, que también genera enfermedad pelviana inflamatoria y puede debutar con sangrado. Todos los perfiles hormonales habido y por haber, y sobre todo para la parte del hirsutismo, la testosterona y la dehidroepiandrosterona. ¿Cómo nos ayudamos con las imágenes? El ultrasonido vaginal para descartar fibromas, pólipos, medir el grosor endometrial, eso es para la patología orgánica, la histerosalpingografía, la histerosonografía para valorar lesiones de cavidad, y procedimientos un poco más invasivos como la histeroscopía, que quizás hoy sería casi el gol estándar para la visualización de patología endometrial, como sea pólipo, cáncer de endometrio y todo lo demás. Fíjense,
para el estudio patológico en pacientes mayores de 35 años, obesas, con diabetes mellitus, hipertensión arterial y poliquistosis ovárica, es prácticamente la asociación para decir el futuro cáncer de endometrio. Por lo tanto, esa paciente, si empieza con metrorragias disfuncionales, una histeroscopía con biopsia seguramente va a necesitar en algún momento. Y cuando no hay histeroscopio, le grado biopsia diagnóstica y terapéutica, cuando hay sospecha no solo de hiperplasia, sino de infecciones. Infecciones post-aborto, infecciones post-parto, infecciones por enfermedad pelviana inflamatoria como la endometritis. La endometritis es una causa muy común y se ve muchísimo. Cuando hacemos histeroscopía nosotros, pacientes que están tomando anticonceptivos, que uno hace una ecografía y ve un endometrio inflamatorio, pero no ve pólipos, no ve causa orgánica, entramos a una histeroscopia diagnóstica y vemos infección, endometritis. Entonces, ¿por qué? Por enfermedad pelviana inflamatoria. Obviamente, digamos, el cáncer también, ¿no? Acá están los algoritmos que yo les decía. Entonces, si hacemos una anamnesis, el examen físico, el hemograma completo, pedimos para descartar embarazo. Si es positivo, vamos a ver por qué está sangrando. Si es una amenaza de aborto, un aborto en curso, ya vamos por el lado de obstetricia. Por el lado de ginecología, hacemos el examen pelviano completo con pruebas complementarias. Si encontramos lesión, ¿qué podemos encontrar? Un mioma, un pólipo, evaluamos y tratamos. Y si es sin lesión, ya hicimos el diagnóstico de hemorragia uterina disfuncional. Ahora, la hemorragia uterina normal, si es riesgo moderado de tener cáncer endometrial, vamos a la próxima que ya van a ver. Si es riesgo reducido de cáncer endometrial, si continúa la hemorragia, quiere decir que evidentemente debe tener una causa orgánica. Podemos poner banda endometrial, podemos hacer una histeroscopía, hacer una biopsia. Si lo encontramos, puede llegar a la biopsia recurrente o a la endometrectomía total o la ablación endometrial. Y si se detiene la hemorragia, hay que observarla. A veces este paciente puede sangrar en los próximos 3 a 6 meses y si no, volvemos al tratamiento médico. Y esta es la otra que les quería decir, que las que tenían factor de riesgo para el cáncer endometrial mayor de 35 años, cuando digamos la ultrasonografía vaginal es normal, control. Cuando es anormal y vemos lesiones, hacemos lesiones, podemos ver normales, lesión difusa, lesión circunscripta, vamos a una biopsia endometrial. Lo ideal es la histeroscopía. Antes hacíamos a ciega. Entonces la biopsia era completa, era incompleta, era adecuada, era inadecuada. Si el endometrio es una biopsia adecuada y tenemos un diagnóstico preciso, ya está. Obramos con el tratamiento de acuerdo a la anatomía patológica. Si la biopsia fue inadecuada y la paciente sigue siendo anormal, sí o sí necesitamos ver, que es la histerosalpingografía o la histeroscopía, que en este caso nos va a valorar la tumoración endometrial o uterina en el caso necesario. ¿Cómo nos manejamos? Recordar esto, manejo clínico. La utilización adecuada de esteroides debe controlar el sangrado. Si nosotros usamos esteroides y no controlamos el sangrado, quiere decir que la paciente tiene una patología orgánica que no la descubrimos. Vuelvo a repetir, el uso de esteroides en la metrorragia disfuncional debe controlar el sangrado. Si no lo controló, o lo hicimos mal al manejo médico, o tiene una patología orgánica. Entonces, ¿cuál sería el objetivo del tratamiento? Recuperar la capacidad del endometrio para lograr descamación universal y sincrónica con estabilidad estructural y ritmicidad vasomotora. Piensen bien esto. Condiciones para el tratamiento, vuelvo a insistir, descartar patología orgánica. Respuesta al manejo clínico. La utilización adecuada de esteroides debe controlar el sangrado. Si no es así, descartar patología orgánica. Hay que repetir hasta el hartazgo esto. Cuando hay urgencia en este tipo de pacientes, todos sabemos valorar si hay inestabilidad hemodinámica o no, canalizar a la paciente, tener una vía periférica por cualquier cosa, y en este caso, cuando es una urgencia muy elevada, el estrógeno quino conjugado es el estrógeno más fisiológico o es el más parecido al estrógeno natural que tienen las mujeres.
Se usa 25 miligramos por día intravenosa, repitiendo la dosis hasta que sea el sangrado, usualmente entre 1 y 3 horas. Si se detiene, es que era una metrorragia severa de causa disfuncional. Bueno, obviamente si hace falta transfundir a la paciente, usar antifibrinolítico, etcétera, etcétera. El tranexámico, todo. Si continúa el sangrado, se hace taponamiento, se puede usar el balón intrauterino. En pacientes mayores estables, que ya en la metrorragia no es tan severa como la anterior y tiene ya historia de sangrado disfuncional, tendremos anemia, el sangrado será moderado y podemos utilizar anticonceptivos de altas dosis como el neoginón, el Obral, pero esto es más o menos ya obsoleto. El anticonceptivo está contraindicado en este caso en menárquica joven y es una entidad muy común que uno ve en los consultorios. Obviamente, antes de iniciar el tratamiento, vuelvo a insistir, descartar embarazo. ¿Cómo usamos estrógeno en el sangrado intenso? Cuando ya hicimos el diagnóstico de disfuncional. Se usa el estrógeno quinoconjugado 1,25 miligramos cada 4 horas durante 1 o 2 días y luego 1,25 miligramos durante 7 días. Siempre seguido de la asociación de progesterona o algún anticonceptivo que tenga gestágeno. Porque recordemos la fisiología del endometrio. Ese sangrado va a ser bloqueado con una dosis alta de estrógeno, porque yo le voy a ordenar al endometrio que crezca la glándula, que crezca vascularmente de nuevo, y resulta que después, cuando ya lo tengo parejo al endometrio, lo voy a hacer deprivar de nuevo con la progesterona. O sea, le enseño al endometrio cómo tiene que trabajar. Ese es en el sangrado intenso. En el moderado, uso los mismos estrógenos quinoconjugados, nada más que por día, durante 7 días, y también debo asociar con progesterona. Ambos esquemas siempre terminan con la asociación. Digamos que el estrógeno es proliferativo, la progesterona es secretora o protectora, o digamos, es como un buffer que actúa por todo lo que hizo el estrógeno. Alguna opción puede haber con el manejo de anticonceptivos hasta un 53%, progestágeno el 20%. Aquí entran los AINES, como yo les decía, hay pacientes que le damos AINES y mejoran un 50% las metrorragias. ¿Por qué? Porque había una inflamación, había algo con las prostaglandinas en ese endometrio. El ácido tranexámico, el Mirena, que es el dispositivo levonorgestrel, que es un gestágeno, que me permite, digamos, bloquear el exceso de estrógeno. Generalmente los 2, 3, 4 primeros meses tienen todavía sangrado, pero después de esos meses hasta en un 85% lo controla. La gestrinona, todos verán que son ONA, que son gestágenos. El 90% a los 3 meses, el danazol también, y los agonistas de GnRH es un arma que usábamos mucho antes, que generaba amenorrea, pero controlaba el sangrado. Entonces, son las herramientas que podemos tener. Ahora, si es ovulatorio, como en las chicas pospúberes o en la edad fértil, usando las prostaglandinas reduce el sangrado en un 50%, y si no ocurre así, el Mirena es el adecuado. También los anticonceptivos de baja dosis, que son los de última generación, también nos ayudan. Si yo hago una asociación, la paciente está ovulando y no desea embarazo, yo digo, bueno, no le mejoré mucho, le digo yo, ¿qué te parece si tomas unos anticonceptivos de baja dosis unos primeros meses, le asocio con los AINES y la paciente va a tener una mejoría clínica hasta un 80%? Si con eso está satisfecha, bien, si no, tendremos que agregar anticonceptivos. Bueno, tenemos lo mismo, el combinado, la asociación con progesterona. No olvidarse, a veces la única herramienta que tenemos es la progesterona sola. ¿Pero cuál es? El acetato de medroxiprogesterona. No es cualquier progesterona. Acetato entre 100 y 200 miligramos día combinado durante 2 o 3 semanas o más. Es decir, no tenemos estrógeno, pero la paciente tiene los propios.
hemos diagnosticado que está bien de estrógenos, en una ecografía nos dijo que el endometrio está crecido, entonces yo le voy a hacer un bloqueo con las progesteronas. Le doy 100 o 200 por día durante 2 o 3 semanas y luego le suspendo y le voy a hacer deprivar en forma pareja. Ahí están muy bien vistos los noresteroides. El noresteroide es un gestágeno muy fisiológico, o por ejemplo el Primoludnor, que uno puede ayudar a manejar incluso a distancia a la paciente, donde la tenemos en el interior y viene sangrando mucho y no se corta, descartamos patología orgánica, le doy noresteroides durante 2 o 3 semanas, la paciente se compensa y puede venir sin sangrado para ser estudiada acá, por ejemplo. Entonces, adolescentes sin actividad sexual, le doy progesterona cíclica cuando tiene metrorragia durante, de 10 miligramos, el acetato de meloxicam, durante 10 días, 1 o 2 meses. ¿Cómo se hace? Recuerden, empieza el ciclo y le bloqueo durante 10 días. Descansa de nuevo 10, 15 días, otro bloqueo de 10 días, y así durante 2 meses. Pacientes con actividad sexual, anticonceptivo de baja dosis. Pacientes con anovulación, hiperandrogenismo y síndrome poliquitosis ovárica, anticonceptivos, salvo que quieran quedarse embarazadas, se usa otra cosa. Por ejemplo, ya van a ver enseguida. Pacientes que no quieren anticonceptivo o tienen alguna contraindicación, se usa progestágeno cíclico o la noretindrona para regularizar los ciclos. Pacientes que desean procrear, como les dije, inductores de la ovulación en el caso de la poliquitosis ovárica o la anovulación crónica. Y bueno, y cuando la convencional no puede solucionar los problemas, teníamos los análogos de la GnRH. Entonces, volvemos al manejo. El mefenámico, esto ya lo vimos, tratamiento quirúrgico. Ya estamos terminando, chicos. El raspado uterino diagnóstico terapéutico en pacientes cuando hay seguido el tratamiento hormonal y haya fracasado. Ablación del endometrio se hacía con aluminio, se hacía con láser y hoy se hace con el histeroscopio. Y cuando todo fracasa, el tratamiento final es la histerectomía. Y la paciente no haya tenido deseo de procrear y se ha estado asociada a otras patologías, cuando hay inflamación pelviana crónica, cuando hay patologías de cáncer, hay pacientes que deciden la histerectomía por sí mismos para mejorar su calidad de vida o tienen un alto índice de antecedentes genéticos de patología oncológica. Entonces, crónicas, anovulatorias y ovulatorias, descartar la gestación, si la paciente tiene ciclos regulares, puede ser hiperestrogenismo o hipoestrogenismo, si hay hiperestrogenismo con gestágeno o análogo, y si hay hipoestrogenismo con anticonceptivos. Si son ovulatorias, el ácido tranexámico, los ácidos prostaglandínicos o gestágenos son los mejores. La subaguda o aguda, gestágeno o estrógeno también. Si cede, el adolescente vamos a esperar que madure, acuérdense del protocolo, y si no cede que es agudo, vamos al legrado o al tratamiento histeroscópico. Siempre el manejo quirúrgico, la histerectomía sería el último caso. Acá tenemos un ejemplo. Estamos con el roller ball para la ablación con electrocauterio. El balón que usamos en hemorragias obstétricas también sirve para la hemorragia orgánica uterina o la disfuncional. Y el tratamiento definitivo es la histerectomía. Bueno, es bien arduo, es difícil este tema, pero es importante ir, digamos, teniendo un esquema en nuestra mente ante qué patologías o qué pacientes nos podemos encontrar. Muy bien, Felipe. Tremendo fue. Está todo el mundo, no solamente está todo el mundo quieto, serio, no han hecho preguntas. Creo que no les ha dado la cabeza para escribir en el chat y escucharte y seguir todos los estriol, estradiol, estrona, progesterona, progestiol, progesterona. Te felicito que recuerdes todos esos nombres sin trabarte. Devuélveme el anfitrión, por favor, Felipe. Eso estoy intentando. ¿Cómo se hace abajo Bueno, o el mismo?
podés hacerlo de varias maneras, podés ir a participantes y ahí me vas a encontrar rápido y me lo devuelves. Bueno, ¿alguna pregunta? El doctor Yapura tiene muchas preguntas, pero no Dale. sé si... A ver, hacer hospedador se llama. Sí. Bueno. Ahí está. Perfecto. Gente, están muy serios. Parece que fue así como una paliza la clase. ¿Alguna pregunta? Doctora Daniela. Doctor Mario. No, estaba esperando a ver las preguntas de nuestros alumnos, a ver qué dudas han quedado. Dudas un montón, me imagino, pero bueno. Pero Es estuvo que, espectacular. a ver, Un yo creo tema que súper Daniela va a arduo. estar de acuerdo. Metrorragia debe ser un compendio de todo el desarrollo de la mujer desde que nace hasta la posmenopausia. Tenemos todo el eje que puede influenciar a medida que va pasando las décadas de la vida de la mujer. Entonces tenemos todo para meter ahí. ¿Qué dicen ustedes? Yo solo digo que hay una participante de este grupo que ya es fan tuyo y que te está a punto de pedir un autógrafo y dice que es increíble tu sabiduría, Felipe. Cosa que estoy de acuerdo y realmente me saco el sombrero. Y digo No, y reafirmo lo que reafirmo cada semana y desde hace tanto tiempo. Nuestros profesionales en Catamarca son increíbles. Son grandes docentes, como Felipe lo ha demostrado estas dos clases, y como se ha visto desde que empezó este curso, y como seguro vamos a ver hasta diciembre, que tenemos unos docentes de lujo. Es una pena no tener una facultad de medicina. Algún día la conseguiremos. Pregunta, gente. Vamos, aprovechenlo a Felipe que ya se va. Vale, Ahí Cristian tiene una pregunta. Dale, Cristian, dale. Está sin audio, Cristian. Hola. Está sin Ahora audio. sí, ¿no? Pónganse el audio, sí, chicos. ¿Me escucha? Sí, dale, Cristian. Sí. Perfecto. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo está, doctor? Muchas gracias por por lo que nos brinda. No, mi pregunta es muy, no sé, tonta quizás. Yo he tenido poquita experiencia con lo que usted nos está enseñando. Y mi pregunta básicamente es lo siguiente: el uso de Naprux Rapid como nombre comercial, ¿no? Sí, para la Naproxen. hemorragia. Exactamente, ¿no? ¿Cómo lo aconseja usted? ¿La dosis y la cantidad de días? ¿Cómo se maneja? Está bien porque vos fíjate que el naproxeno, como todos los otros AINES, es una medicación que si vos la haces sublingual rapid, vos vas a tener un fármaco que en la biofase va a estar entre los 15 y 30 minutos actuando. Si la paciente sintió alivio en esa primera hora, vos podés asociarlo a otro AINE, ¿no es cierto?, como ser el ácido mefenámico, el Ponstil. ¿Me entendés? Eso es una situación. O el mismo Naprux lo podés repetir 2 veces al día. 2 veces al día. Ahora. Volvemos, Evi. ¿Se entendió, Cristian? La dosis usual, Cristian, es habitualmente 500 miligramos cada 12 horas durante 5 días, con una eficacia más o menos del 30%. Y sí, muchas veces lo tenemos que asociar a algún otro año. Claro. Si vos me estás hablando del tratamiento de la metrorragia, ¿verdad? Claro. Sí, bien, gracias. Claro, siempre todos los AINES son 5 a 7 días y hay que hacerlos cíclicos. Es como encerrar la metrorragia, ese es el objetivo. El AINE, lo que hacemos es, descartamos todo lo demás, como dijimos, y haces, cuando empieza el tratamiento, si lo haces rapid, de entrada, para que corte, tenga alivio de síntomas, usás posiblemente el Ponstil Forte o no, haces otro rapid a las 12 horas, pero tenés que usar entre 5 y 7 días. Envolver
el cuadro clínico con ese tratamiento. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y la paciente te tiene que ir diciendo, si fue por fenómeno inflamatorio, en un 80% le va a bajar los síntomas. 80%. Si no, hay que empezar a buscar otra cosa. Yo hago una pregunta también de ignorante. Sí. ¿Cuán catastrófico pueden llegar a ser las metrorragias? Y Sacándolas de las postparto inmediato, que sabemos que son claro, catastróficas. no, por supuesto, eso es. Por Las crónicas, las de una mujer común. ¿Puede haber episodios de catástrofe? Sí, el embarazo ectópico. No, bueno, sí. Que no sea por tema ni de embarazo ni de puerperio. Sí, sí. Sino por tema inflamatorio o cáncer o, mira, de causa disfunciones orgánica, hormonales. Mira, volvemos a la clasificación grande. Causa orgánica. Un mioma nascens. Un mioma nascens. O un pólipo endometrial con una base de implantación amplia que esté rompiéndose. Tiene una arteriola súper grande y sangre y la paciente se desangra. Se desangra a volúmenes muy marcados. Por otra, de patología orgánica, el cáncer de cuello, se cae la escara, como pasó muchas veces, y el paciente se choca y se muere de hemorragia. Hay muerte por esas causas. Son orgánicas. Ahora vamos a la ovulatoria. Tiene que pasar mucho tiempo que la paciente no consulte para que una hemorragia de causa disfuncional la lleve a una anemia que la agote tanto y que no haya consultado y no haya recibido tratamiento. ¿Se entiende? O sea, de los ovulatorios no es catastrófico, sí de la los... disfuncional no llega a ser catastrófica, pero hay pacientes que vienen muy anémicas al consultorio. Las hemorragias disfuncionales, por más que la causa, digamos, no sea algo grave, bueno, no es tan infrecuente que produzca cuadros muy severos. Claro. Tenemos una clasificación en cuanto a la hemoglobina que tiene, como siempre, con menos de 5 confundimos, pero hemos tenido nenas que han llegado con 2 o 3 de hemoglobina al hospital. Así que sí, suelen ser bastante severos. Por eso yo veo colegas... por coagulopatías. Por supuesto, yo veo colegas que de todas las especialidades, y es importantísimo el manejo, sobre todo en el interior, importantísimo tener un esquema mental sobre qué tipo de paciente, qué edad tiene, tuvo relaciones, no tuvo relaciones, se trata de un embarazo, no se trata de un embarazo, tiene patología orgánica o no tiene patología orgánica, descarto o confirmo un mioma o fibroma y voy actuando después de un esquema rápido. ¿Para qué? Para adecuar el tratamiento en ese momento. Porque esa paciente que empieza a deambular o ciclar de consultorios o de parajes clínicos y médicos con distintas medicaciones al azar, llega con una hemoglobina muy baja. No resiste una cirugía, no resiste un tratamiento. Eso sí es cierto. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechándolo, Felipe. Pregunta un doctor en las adolescentes, Juan Carlos, en las adolescentes que no tienen relaciones con metrorragias y no responde al tratamiento con anticonceptivos, ¿cuál es el tratamiento de segunda línea? No sé si vos o yo, Felipe, como quieras. Mira, yo te respondo uno ya. A veces, a mí me ha tocado, eran de causa, a mí me tocó una paciente que no tenía relaciones y no respondía a nada. Tuve que ponerle un Mirena. Ahí, doctor Juan Carlos, no sé si Juan Carlos Tapia o qué, una de las posibilidades es que no estés eligiendo bien el tratamiento, ¿sí? Porque no es que es cualquier anticonceptivo. Claro. Sabemos que de los dos componentes de los bifásicos, el componente que hace que la paciente tenga su efecto anticonceptivo es el progestágeno, y el componente que hace que se controle el endometrio es el estrógeno, ¿sí?
Para eso usamos el estrógeno, los bifásicos, nada más que para eso. Los que mejor controlan el endometrio de los estrógenos son los estrógenos naturales que estamos usando más que nada en este momento. Y en cuanto al componente de los gestágenos, se dividen en cuanto más o menos control endometrial puedan hacer, y realmente hay unas diferencias muy, muy notables en el control endometrial y en la respuesta de spotting. Por ejemplo, los que más control endometrial tienen son la noretisterona, el DNOG, los noresteroides, exactamente. Y los que menos control endometrial tienen son el desorgestrel y la drospin. Así que también puede llegar a ser que no se haya elegido bien el tratamiento. Por ahí el que no maneje las drogas. ¿Cómo? Sí, Dani, seguí. No, que para ejemplificar, digamos, con nombres comerciales. Anticonceptivo, claro, si vamos a querer tratar una hemorragia con Easy o con Damcel o con no lo vamos a tratar, no vamos a elegir esos anticonceptivos. Tenemos que elegir uno que tenga en lo posible valerato de estradiol, DNOG, valerato de estradiol, nomegestrol, que son los que más la van a controlar a la hemorragia. O en el caso que quieras hacer ciclos artificiales, usa la noretisterona, el Primolon, por ejemplo. Mario Scaltriti. Sí, bueno. En primer lugar, felicitarte, Felipe, muy buena tu exposición, muy clara, breve. Yo creo que nos ha nutrido bastante. Es solo una inquietud. Cuando te referías a las metrorragias posmenopáusicas orgánicas, mencionabas el cáncer de endometrio como una de las causas más importantes. En tu experiencia profesional, ¿has visto relación de cáncer de endometrio en pacientes diabéticas? Sí, mucho. Diabético obeso. Sí, digamos, recuerden, hay escalas, Daniela, todos los ginecólogos que están escuchando saben, mira, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, obesidad, ¿no es cierto? Trastorno, bueno, si agregamos dislipemia, un endometrio crecido más de 1 centímetro de diámetro, 1 centímetro de espesor, perdón, digamos, es un score muy elevado para el cáncer de endometrio, muy elevado. Son pacientes que tenemos que controlarlas, ya sea con biopsia o tenerlas ahí bien seguidas permanentemente, porque son pacientes de elevado riesgo. Y se ve mucho la asociación de diabetes con cáncer de endometrio. Mucho. Es más, cuando uno hace una ecografía de ese tipo de pacientes y mide el endometrio y lo vemos deciduoide, bien grueso, de 2 centímetros, 1,5, y lo vemos vascularizado, y decimos, no, esto es una hiperplasia de endometrio, y la medicamos para que mejore la hiperplasia, no mejora, y vamos a la histeroscopía. Cuando entramos a la histeroscopía vemos un endometrio muy pseudopolipoide, bien crecido, pero en la base de esto está el cáncer. Ahí tienen el cáncer muchas pacientes. Entonces, es muy bueno saber que el gol estándar es la visión directa, porque a veces el legrado a ciega no arrasaba con la célula que teníamos que buscar. Entonces vos haces una biopsia dirigida de todas las paredes del endometrio, del útero, en este caso con un histeroscopio, y vos podés obtener la célula y la paciente, de ser hiperplasia benigna, supuestamente, en un legrado a ciega, pasa a ser un cáncer de endometrio, estadio 1, ¿me entienden? O sea, pasa, digamos, estratégicamente cambia todo. Pregunta, ¿está bien, Mario, la respuesta? Sí, muy claro. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias. Saludos, mi amigo. El doctor Reynoso Arévalo, ¿cuál es el esquema del tratamiento con ibuprofeno? Es 500 miligramos cada 8, doctor, unos 5 días aproximadamente. Generalmente asociado a alguno de los otros tratamientos. Sí, recuerden, los AINES van a mejorar hasta, por sí solo puede mejorar en un 50 y un 80% el cuadro clínico de la paciente.
no lo mejoró, lo asociamos, como dice Daniel, a otro... ¿Cómo? No sé si escuchaste, que No, los no. AINES... No, entró voces y no se escuchó, Felipe. Que los Bueno. AINES, por sí solo van a mejorar entre un 50 y un 80% del cuadro clínico. Si no sucede con eso, sí tenemos que pensar en asociarlo, como dijo Daniel. ¿Alguien más? A los que hacen la especialidad, más que nada, a los que están empezando con la especialidad, los que están haciendo formación, los que están haciendo posgrado, yo siempre les digo, incluso a los residentes, lo importante es ir para poder manejar todo lo que es patología, endocrinología y ginecológica, hay que saber bien la fisiología. Bien la fisiología. El eje hipotálamo hipófiso ovárico, vos sabés bien eso, y vas a manejar amenorrea, vas a manejar metrorragia, vas a manejar infanto juvenil, vas a manejar medicina reproductiva y vas a manejar climaterio. Es fundamental porque en el sentido básico de la fisiología va a estar lo que vos vas a aplicar de cada medicación y qué efecto vas a buscar. Y obviamente así vas a encontrar la respuesta ante un montón de entidades que puedan ser las alteraciones. Eso es importantísimo. Entonces, eso es muy fundamental en el ginecólogo de cabecera. Muy importante. ¿Alguien más, chicos? No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, parece que quedó todo muy claro. Parece que están quietos ahí todos. Vamos a ver en las preguntas. Daniela, Eso, vamos a ver en el examen, a ver cuánto atendieron. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Dani, cerra vos, por favor. No, simplemente, bueno, agradecer a Felipe, no solo al doctor Sastre, sino también al doctor Varela, a la doctora Villagra, que fueron los excelentes disertantes que tuvo esta primer módulo de patología tocoginecológica de este curso que con tanta alegría hemos podido concretar en el Colegio de Médicos. Supongo que los módulos que vienen van a ser con esta excelencia. Descuento eso porque ya estamos sabiendo quiénes son los disertantes que vienen, así que los esperamos a todos con el mismo empuje de siempre. Gracias, Pablo, que sabemos que son el motor de este curso, y los esperamos el viernes que viene por el mismo canal al módulo de pediatría. Está muy bueno. Muchas gracias, chicos. Saludo a toda la gente del interior. Un abrazo y cuídense. Gracias, Pablo.